Señores y señores, vamos a tener las presentaciones de los países en relación a estrategias y diseminación, implementación y monitoreo de guías alimentarias de los países de Latinoamérica y el Caribe. En primer lugar, vamos a tener la presentación de Argentina, que será hecha por Verónica Risonta Prom. Con la palabra, la señora Verónica. Muchas gracias, buenos días. En principio saludo a todos los países y agradezco especialmente a Brasil por la organización de este importante evento que nos da muchos elementos a los países para poder continuar con el trabajo sobre guías alimentarias. Estoy compartiendo mi pantalla, ustedes me dirán si la pueden ver. En este momento, y comienzo hablando del escenario epidemiológico. Es importante mencionarles que tenemos datos bastante similares a los que mencionaron Israel al principio en relación a la región. En el grupo de niños y niñas menores de 5 años, el tipo de malnutrición en Argentina más frecuente está relacionado a la baja talla, al sobrepeso y a la obesidad. Y es importante destacar que las cifras de baja talla aumentan de forma significativa en las personas con menores ingresos. Hay una cuestión ahí de inseguridad alimentaria. En niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años, según nuestra última encuesta nacional de nutrición y salud del año 2019, la malnutrición está más asociada al sobrepeso y a la obesidad, y toma protagonismo, representada en 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes. Por su parte, la baja talla y la delgadez presentan prevalencias moderadas y bajas, respectivamente, asociándose ambas en mayor medida también a hogares con menores ingresos. En el caso de los adultos, como se sabe en la región, el sobrepeso y la obesidad están en aumento, más la obesidad que el sobrepeso, y esto nos preocupa muchísimo por su relación a enfermedades no transmisibles. Hoy en día, 6 de cada 10 adultos de ambos sexos en Argentina tienen exceso de peso, y si comparamos qué es lo que ha pasado en los últimos años, lo que vemos es que entre 2005 y 2018 la obesidad ha aumentado un 74% en la Argentina. Pero yendo más allá del peso, hay algo que nos preocupa sobre todo más, y es el tema de la calidad alimentaria en nuestro país. El consumo de energía proveniente de productos ultraprocesados aumentó un 53% en la Argentina, es prácticamente el mismo dato que se ve a nivel regional, alcanzando a 1/3% de la energía total consumida en la población en el día. Esto nos preocupa todavía más cuando vemos quiénes son los que comen peor. Si nosotros lo que hacemos es una comparación por nivel socioeconómico, lo que vemos es que las personas de menores ingresos consumen, por un lado, menos cantidad de alimentos frescos, particularmente frutas, verduras, lácteos, y por otro lado, también consumen más alta cantidad de productos ultraprocesados, particularmente lo que medimos son bebidas azucaradas, productos de pastelería, golosinas, snacks. Lo que vemos es que en realidad consumen más las personas de menores ingresos comparado con las de niveles socioeconómicos más elevados. Esto empeora más si lo vemos, perdón, hay un micrófono abierto, puede ser, estoy teniendo bastante interferencia. Esto también es preocupante si vemos qué pasa comparando el consumo de productos ultraprocesados por edad. Lo que vemos es que niños, niñas y adolescentes comen peor que los adultos, también comparando la cantidad de productos ultraprocesados que se consumen en una semana. Lo que vemos es mucho más consumo, el doble de bebidas azucarados, productos de pastelería, snacks y golosinas que sus pares adultos. Así que en el país como en la región hay mucho por hacer, y por supuesto las guías alimentarias tienen mucho que hacer al respecto.
Bien, yo voy a seguir, ahí está. Bueno, estas son, las de la derecha, son nuestras guías alimentarias actuales, en vigencia. Contarles que nosotros hasta el momento, si hacemos una pequeña historización, tuvimos 2 actualizaciones de guías alimentarias. Las primeras guías alimentarias se publicaron en el año 2000 en Argentina, y la coordinación del proceso estuvo a cargo de la Asociación Argentina de Nutricionistas, es decir, de una organización de la sociedad civil. No fue tomada en ese momento por el Estado. En el año 2012 se inició el proceso de actualización, para el cual se tomó como lineamiento el modelo desarrollado, validado y utilizado por INCAP en América Latina, posteriormente adaptado por FAO para el Caribe, y esto se utilizó para la elaboración de las guías alimentarias para la población argentina actualmente en vigencia. El proceso de actualización de estas guías alimentarias se publicaron en el año 2016 y estuvo coordinado por el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles, en conjunto con la Asociación de Nutricionistas, con la Federación de Nutricionistas y un panel interdisciplinario de profesionales en el tema. Durante la etapa de planificación se convocó a un comité multisectorial nacional que incluyó diversas instituciones, organizaciones, sociedades del sector público, privado y académico, a quienes se les pidió declaración de conflictos de interés para participar. Bien, las guías alimentarias para la población argentina son un insumo para las estrategias educativas y nutricionales destinados a la población general, mayor de 2 años de edad, sanas, relacionado a los conocimientos y avances científicos sobre requerimientos nutricionales y composición de alimentos, con estrategias educativas a fin de facilitar la selección de un perfil de alimentación más saludable en la población. Pero hay algo muy importante que quiero destacar, más allá del componente educativo y función educativa que cualquier guía alimentaria debe tener, es que en Argentina, esto es bastante reciente, en el año 2019, las guías alimentarias fueron aprobadas y establecidas como resolución del Ministerio de Salud de la Nación como estándar de referencia de alimentación saludable. Esto permitió trabajar en otras resoluciones que fueron surgiendo recientemente, como por ejemplo la resolución 564 de entornos escolares saludables, que es un estándar de referencia que contiene criterios para la educación alimentaria y nutricional, la compra, la distribución y la promoción de alimentos dentro de las escuelas. Y en este momento está permitiendo trabajar diferentes proyectos de ley en algunas provincias argentinas. Ustedes saben que Argentina es un país federal, así que estos proyectos de ley de entornos escolares se trabajan a nivel provincial, y hay varias provincias argentinas que ya tienen ley de entornos escolares con los criterios de alimentación de las guías alimentarias. Pero bueno, más allá de esto, hay muchísimo por hacer en el país con relación a la elaboración de guías para las compras de alimentos con tarjetas sociales, de alimentos de bajo costo, de donaciones de alimentos, etc. Estos son algunos de los materiales que existen en el país. Por un lado tenemos un manual metodológico que establece todos los criterios metodológicos y todas las etapas que se han utilizado para la elaboración de las guías alimentarias. Y por otro lado tenemos el manual de aplicación de las guías alimentarias, que es el instrumento educativo que nos permite justamente hacer educación alimentaria y nutricional a diversas audiencias, también apoyados por algunos de estos materiales que pueden ver en esta diapositiva, videos y diversos recursos educativos. ¿De qué manera hacemos actividades de difusión e implementación? Esto les dije, esto fue aprobado en 2016
Durante 2017 y 2018 hicimos numerosas capacitaciones a distintas audiencias en forma presencial, con talleres por todas las provincias, dirigidos a equipos de salud, a equipos de desarrollo social, equipos de educación, etc. Y actualmente estamos capacitando en forma virtual, particularmente también equipos interdisciplinarios, pero estamos enfocándonos mucho a docentes, asesoras de escuelas secundarias, porque nos parece que la educación alimentaria en las escuelas es fundamental, y a la espera de la aprobación del etiquetado frontal, que tiene un componente de entornos escolares, y por eso es muy importante que los docentes estén muy capacitados. Y además se han realizado múltiples capacitaciones en los últimos tiempos en el marco de la entrega de la tarjeta alimentar, que es una tarjeta para la compra de alimentos para población vulnerable. Acá pueden ver en esta diapositiva los mensajes que acompañan la gráfica de la alimentación diaria. Estamos hablando de 10 mensajes que recorren todos los grupos de alimentos. Les quiero remarcar que en este momento los mensajes no están basados en el nivel de procesamiento de alimentos, si bien nosotros hemos tomado el nivel de procesamiento en el manual de implementación, y cuando hacemos las capacitaciones estamos hablando del nivel de procesamiento. Pero como a nosotros esto nos parece algo relevante, el tema de hablar del procesamiento de los alimentos, entendemos que es momento de revisar y actualizar nuestras guías alimentarias. ¿Por qué? Porque en realidad hubo cambios en la situación epidemiológica de la región de Argentina, y particularmente estos cambios, como dijeron al principio, se acentuaron muchísimo post-COVID. Entendemos que las personas, sobre todo, tienen mayor consumo de productos ultraprocesados, y esto merece una actualización para poder incorporarlo con más claridad en la guía alimentaria. Por otro lado, como dijo el doctor Monteiro, se ha desarrollado vasta evidencia científica sobre el impacto de los productos ultraprocesados en la salud a través de la clasificación NOVA, y queremos tomarlo. Y además queremos tomar más fuertemente el enfoque de sostenibilidad y de sistemas alimentarios en nuestras guías alimentarias. Muchas de estas cuestiones que estoy nombrando, como les decía, ya están tomadas de alguna manera en algunos capítulos posteriores que hemos escrito, y nosotros ya en las capacitaciones lo estamos instalando, pero queremos instalarlo directamente en la guía alimentaria, en los mensajes de las guías alimentarias y en la clasificación de alimentos que podamos hacer, y por eso nos parece muy importante el tema de la revisión y actualización de las guías alimentarias. También necesitamos un enfoque más federal. Tenemos un país grande, con diversas regiones, con diversas costumbres, donde tenemos que priorizar las preparaciones culinarias regionales y poner más fuerza en eso, y por eso queremos también enfocar en un enfoque más federal en defensa de la alimentación autóctona. Y por último, también nos parece muy importante incorporar un enfoque de género más fuerte, que ustedes saben que en las prácticas alimentarias se vuelve fundamental. Por todo esto, comenzamos los primeros pasos para la elaboración y revisión posterior de las guías alimentarias. En este momento estamos en proceso, durante 2021, de la elaboración y aprobación de un protocolo con una metodología clara y transparente para cada una de las etapas propuestas. Esta elaboración lo estamos haciendo actualmente con apoyo de FAO, así que recién comenzamos. No tengo en claro todavía cuál metodología vamos a utilizar, porque estamos revisando todas las metodologías disponibles, así que bueno, estamos en ese proceso en este momento. Y la idea del año que viene es conformar una subcomisión dentro de la Comisión Nacional de Alimentación, que está dentro del Programa Nacional de Alimentación Saludable al que nosotras pertenecemos, para iniciar el trabajo intersectorial. Esto, la idea es hacerlo a partir de 2022, y estimamos que va a tener una duración de entre un año y medio y 2 años,
Así que bueno, ojalá para 2023, 2024 tengamos nuevas guías alimentarias para la población argentina. Muchas gracias. Dejo el mail del Programa Nacional de Alimentación Saludable para cualquier consulta y quedo a disposición. Muchas gracias, doutora Verônica. Gracias, doctora Verónica. Vamos a tener la presentación de Brasil y será hecha por Giselle Bortolini, coordinadora general de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud en Brasil. Gracias, Verónica. Muy bueno. Con este momento es muy importante, recordando para quien estuvo presente en nuestro encuentro en 2018, fue una de lo que conversamos, que era en un próximo encuentro que vamos a tener más tiempo para que los países pudieran compartir y cómo está el estatus de los guías alimentarios en los países. Y también una charla de los últimos procesados que sucedió anteriormente, fue algo de 2018 que quedó también que hacer. Es muy bueno, Verónica, conocer la experiencia de Argentina y también estamos ahí ansiosos para conocer la experiencia de los otros países. Y voy a compartir aquí mi presentación. Para dialogar um pouco com os outros países. Para conversar un poco con los otros países, así como Argentina, y con los datos que Israel presentó para la región. En Brasil, hoy, la principal causa de las muertes son las enfermedades crónicas. Y cuando vemos ahí las enfermedades que pueden impactar en esa mortalidad, tenemos la obesidad en adultos, que ya llega a 25% de los adultos en Brasil y 60% de los brasileños con exceso de peso. Y otro dato interesante es que ayuda a explicar un poco de este panorama. Brasil tenemos 8% de los adultos con diabetes y 25% con adultos con hipertensión. Y cuando vemos los adultos brasileños que tienen diabetes y hipertensión, 73% de ellos tienen exceso de peso. Y sabemos con estas evidencias que la alimentación tiene un rol importante en la determinación de estas enfermedades. En niños, como Argentina, tenemos exceso de peso como uno de los principales problemas relacionados a la alimentación no adecuada. 3 en cada 10 niños, ellos presentan exceso de peso. En Argentina son 4. Dependiendo de la región de Brasil, ahí tenemos esa información, este dato mostrando que 4 en cada 10 niños tienen exceso de peso, de acuerdo con datos de vigilancia alimentaria y nutricional. Y también tenemos 31% de los adolescentes con exceso de peso. Pero obvio que en Brasil que tenemos una prevalencia de deficiencia de anemia que disminuyó mucho del 2016 para el 2019 y estamos observando en función del contexto de la pandemia el incremento de la malnutrición como en su totalidad, el exceso de peso y el bajo peso en niños y embarazadas. En relación al consumo alimentar, en Brasil, 53% de las calorías totales consumidas por los brasileños adultos son de alimentos in natura mínimamente procesados y 19% de las calorías son de alimentos ultraprocesados. Gran parte de lo que los brasileños están consumiendo aún desde alimentos in natura, mínimamente procesados, ingredientes culinarios, pero la participación de los alimentos ultraprocesados está subiendo. En niños también observamos esto. Las prevalencias de lactancia materna suben en Brasil, pero aún está muy lejano de las recomendaciones de la propia Organización Mundial de Salud. Y el consumo alimentario en niños también nos preocupa mucho. Ahí tenemos una vigilancia alimentaria que sucede en la atención primaria. Todos los niños que frecuentan
una de las más de 40.000 unidades básicas de salud que tenemos en Brasil, con los equipos de salud de la familia. Ellas tienen su peso, su estado nutricional evaluado y también tenemos el sistema de vigilancia del consumo alimentario. Ahí con eso identificamos y acompañamos esa tendencia en el año. Y hay 80% de los niños con menos de 2 años y adolescentes han consumido algún alimento ultraprocesado en el día anterior. La gran mayoría de los niños en Brasil, un plato tradicional es el arroz con porotos, y los brasileños aún comen eso, mismo con la disminución de la participación de esos movimientos, pero ha incrementado cada vez más la participación de los alimentos ultraprocesados. Yo creo que hay alguien con su micrófono abierto que por favor lo cierre. Tenemos 2 guías alimentarios, el guía de alimentación de la población brasileña que tuvo su primera edición en 2016 y su actualización en 2014, cuando incorporamos todo el debate del nivel de procesamiento, hacer las recomendaciones, y en el año 2019 vamos a tener la oportunidad de hablar un poco más mañana, lanzamos el guía alimentario para los niños brasileños con menos de 2 años. Y consideramos que los guías son instrumentos para la promoción de la salud, pero más que eso, intentamos hacer con que los guías sean inductores de políticas públicas en todos los sectores, que las políticas públicas de la agricultura puedan ser elaboradas desde el guía. Este es nuestro deseo de intención para el guía alimentario. En relación al proceso de elaboración, ahí tenemos un artículo publicado en la revista de la OPS, que fueron varios artículos que salieron para ese tema, y sistematizamos la metodología utilizada en la elaboración de los guías en Brasil, la metodología usada para la elaboración del guía en 2014, que fue mejorada para la elaboración del guía alimentario de los niños brasileños con menos de 2 años. Yo creo que algunas cosas importantes, ejes importantes, es basarse en las mejores evidencias científicas disponibles, una amplia transparencia en el proceso de elaboración y también la elaboración que fue hecha con la falta, todos los que participaron declararon la falta de conflicto de interés. Son 3 ejes que consideramos importantes en la metodología usada en el país para la elaboración de los guías, que es la transparencia, falta del conflicto de interés y la utilización de las mejores evidencias científicas disponibles. Bueno, el guía alimentario asume algunos principios y refleja el debate hecho anteriormente. Uno de los puntos principales es asumir que la alimentación es mucho más que la gestión de nutrientes. Los nutrientes, ellos están en los alimentos, pero cuando nos alimentamos no es solo un tema de nutrientes. Hay un otro rol para la alimentación, y otro punto importante es que se reconoce que una alimentación adecuada y saludable, ella viene de un sistema alimentario socialmente sostenible. Y ahí en el guía alimentario de los niños brasileños con menos de 2 años añadimos algunos otros principios que donde se reconocen todos los principios adoptados, pero incorporamos también nuevos principios, destacando la importancia que la alimentación adecuada y saludable para los niños, esa es una manera de fortalecer a los alimentos para los sistemas alimentarios sostenibles. Una vez que la alimentación de los niños son alimentos in natura, principalmente procesados. Bueno, como ya fue mostrado, adoptamos la clasificación nueva que divide los alimentos de acuerdo con el grado de procesamiento, que ya fue tratado por el profesor Carlos, basándose en evidencias, y también por el profesor Jeffrey. Y ahí tenemos como ahí en la recomendación, la regla de oro, que resume lo que guía recomienda, que siempre preferir alimentos in natura y mínimamente procesados y preparaciones culinarias en vez de alimentos ultraprocesados. Esta es nuestra recomendación que
adoptamos desde el año 2014, llevando en cuenta los estándares de alimentación que identificamos y cuáles son los estándares que protegen a la salud y cuáles estándares que tienen más riesgo. Por eso la importancia del mensaje en este sentido. Aquí son algunos ejemplos que trabajamos mucho con la población para intentar desmistificar ¿qué es una alimentación saludable? La alimentación saludable es bien más sencilla de lo que parece. En el caso de Brasil es el arroz, los porotos, las verduras, legumbres, huevo o carne. En el guía alimentario de los niños brasileños, la lactancia por 2 años o más, siendo exclusiva hasta el 6º mes, hubo un cambio en el mensaje para que enfoquemos, para que pueda ser hecho más el tema de la continuidad de la lactancia materna, siendo exclusiva en los primeros 6 meses. Y la recomendación en el caso de alimentos ultraprocesados es que los niños menores de 2 años no deben recibir alimentos ultraprocesados. Bueno, las guías alimentarias, además de planes que consideran el nivel de procesamiento, traen otros abordajes. Yo destaco Guía Alimentaria de la Población Brasileña, que discutimos todo el acto de comer, que son los modos de comer, y también discutimos cómo es posible entender y superar los obstáculos, los principales obstáculos, para que de verdad la población brasileña tenga acceso a una alimentación saludable. Y la gran mayoría de los obstáculos exige políticas públicas que muchas veces pasan por las competencias del sector salud. Entonces, es importante la articulación de acciones intersectoriales para superar los obstáculos. Y en la guía alimentaria de los niños, destacamos que hay un capítulo muy extenso al respecto de la culinaria, que es uno de los grandes objetivos que las guías alimentarias intentan rescatar. El tema de las familias, cocinar. La llegada de un niño a veces es una oportunidad de toda la familia alimentarse de manera más saludable. Esa guía habla de todos los derechos que aquí en Brasil las madres y las familias tienen en el momento donde quedan embarazadas y también menciona cómo superar situaciones más comunes que suceden en ese periodo de vida y que podrían impactar en la alimentación del niño. Entonces, trabajamos esos posibles obstáculos. Entonces, vemos las principales recomendaciones en 10 pasos para pasar una idea de cuáles estándares de alimentación pueden apoyar a los brasileños para que tengan más salud. Y en el caso de un niño menor de 2 años, tenemos 12 recomendaciones. Y ahí, un gran destaque sería la habilidad culinaria y también no ofrecer azúcar antes de los 2 años de edad. Y ahora, rápidamente, pasando un poco por las estrategias que hemos usado, creo que Carlos abordó de una manera bien clara. Tenemos un gran reto en Brasil, somos más de 200 mil millones de habitantes, entonces mismo con nuestra guía siendo de 2014, seguimos con el reto de divulgar esas informaciones y hacer con que de verdad esos mensajes sean apropiados por la población brasileña y también las guías alimentarias sean usadas por los gestores públicos para inducir las políticas para que todos nosotros brasileños podamos consumir los alimentos recomendados en la guía. Entonces, además de esa guía, lo que tenemos versiones resumidas de la guía alimentaria de la población brasileña y la versión resumida. Tenemos versión en inglés, portugués, tenemos versión de audiobook de la guía alimentaria de la población brasileña. Desarrollamos un texto que es un texto de cómo está su alimentación, que los adultos pueden hacer una evaluación, es una autoevaluación y al final son generadas 3 niveles de recomendación de acuerdo con el consumo alimentario de aquel individuo. Entonces, no evaluamos solo la alimentación, intentamos mirar también con respecto a los obstáculos y cómo se come. Es una manera de trabajar ese tema. También tenemos varios folletos que resumen las principales informaciones que van a ser usadas por los profesionales de salud y de la educación. Tenemos
una plataforma en línea que se llama Salud Brasil, que trabaja 4 temas que es: yo quiero alimentarme mejor, yo quiero ejercitarme, yo quiero tener un peso saludable, yo quiero parar de fumar, que es una página donde el Ministerio de Salud habla directamente para la población brasileña, y aquí están mensajes, documentarios sobre el tema de la alimentación y nos apoyan en la divulgación de esa guía alimentaria. Además, hemos usado mucha estrategia en la elaboración de podcasts sobre el tema para llegar a los diferentes públicos. Además, tenemos videos cortos para la población sobre esas 2 guías. Y recientemente aquí en el Ministerio de Salud de Brasil tenemos una aplicación, que es una aplicación que llamamos de Conect SUS, que es donde el brasileño tiene acceso a sus principales informaciones de salud. Por ejemplo, la vacunación ahora. Conseguimos colocar informaciones sobre alimentación saludable, las recomendaciones de la guía. Entonces, en esa aplicación hay informaciones sobre la guía. Es más una manera de hacer con que las orientaciones lleguen para la población brasileña. Además, tenemos varios materiales que muestran las recomendaciones en el ambiente escolar. Entonces, son recomendaciones de cómo los maestros pueden trabajar los temas de alimentación saludable de acuerdo con la edad del niño. Además, en Brasil tenemos una política pública que distribuye los libros para los niños que estudian en escuelas públicas. Entonces, los niños que estudian en esas escuelas reciben los libros didácticos, y en la portada de ese libro didáctico, en la parte, junto con el Ministerio de Educación y el Fondo del Desarrollo de la Alimentación Escolar, publicamos mensajes de alimentación saludable. Entonces, es cómo trabajar esa guía con los niños en edad escolar, con los libros de portugués, matemática. Cada libro tiene un tema diferente para ser abordado en la escuela, y es una manera de llevar esos mensajes para ese público. Además, tenemos esta guía, que es una guía que fue validada y que tiene evaluación mostrando, tiene una propuesta de una metodología de cómo hacer una formación de los profesionales en la atención primaria, que en Brasil tenemos una atención primaria fuerte, que consideramos que es la puerta de entrada de todos los brasileños, Sistema Único de Salud, por la atención primaria. Entonces, cerca de la casa de las personas hay una unidad básica de salud, y esa es una metodología de cómo los gestores de las varias ciudades de Brasil pueden hacer la formación de esos profesionales, que generalmente son médicos de familia y comunidad, un enfermero y un agente comunitario, y algunos equipos ampliados con presencia de un nutricionista también. Creo que hay alguien con el micrófono abierto. Además, tenemos varios otros materiales que llamamos de alimentación protectora, que fue un intento de traducir la dieta mediterránea para la alimentación brasileña. Es una alimentación que fortalece todas las ideas de la alimentación mediterránea, pero con alimentos brasileños y considerando esas guías alimentarias. Tenemos varios otros materiales también para apoyar a los profesionales de salud en la realización de grupos sobre el tema y otras actividades. Recientemente, hemos invertido en protocolos que llamamos guías rápidos para que el profesional de atención primaria, como les dije, son más de 40,000 equipos de atención primaria aquí en Brasil, que puedan, en el momento de la consulta individual, en el momento de abordaje de los individuos que buscan el Sistema Único de Salud, identificar marcadores positivos y negativos de la dieta. Es un flujograma con los principales marcadores y que tenga varias recomendaciones que pueden ser abordadas. Y todo eso con el objetivo de hacer otros profesionales, para más allá del profesional nutricionista, y añadir el abordaje de la alimentación saludable en su rutina. Además, tenemos varios cursos que están disponibles de manera en línea para formación de los profesionales de salud. Estos son cursos que más de 50,000 profesionales de la atención primaria ya hicieron en Brasil. Uno sobre guía alimentaria para los niños y otros sobre alimentación saludable. También, así como Argentina, usamos las estrategias de formación de profesionales, de gestores, participación en eventos científicos y en los programas que son elaborados, que yo traje 3 programas, que sería la estrategia
donde el Sistema Único de Salud fortalece la lactancia materna y la atención primaria. El Programa Salud en la Escuela, que es una acción para promover alimentación saludable, promoción de la salud y varios otros temas en la escuela. Y el Proteja, que es una acción reciente nuestra para fomentar sociedades más saludables para prevención de la obesidad infantil, siempre tiene como una acción importante la implementación de esas guías. Entonces, es una manera de mejorar la implementación de esa guía a nivel local. Bueno, además, financiamos recientemente varias investigaciones para ayudarnos en la identificación de intervenciones que son efectivas basadas en las guías alimentarias para personas que ya tienen obesidad, diabetes, hipertensión. Son investigaciones que están sucediendo para apoyarnos en la elaboración de esas estrategias efectivas. También tenemos varios acuerdos voluntarios en el sector productivo para reducción del azúcar y del sodio en los alimentos ultraprocesados. Tenemos esta red, que es un espacio importante para intercambiar experiencias con Brasil, y recientemente también Brasil aprobó un nuevo modelo de rotulaje nutricional frontal. Y ahí terminando, ya fue mencionado que esta guía alimentaria, cuando hablamos que nuestro deseo es que pueda inducir las políticas públicas, un ejemplo bien exitoso es que la alimentación escolar en Brasil también son más de 40 millones de niños que son beneficiados por el programa de alimentación escolar, que es una acción de la educación. Recientemente tuvo sus normas actualizadas y limitó la oferta de alimentos ultraprocesados en las escuelas, fomentando el consumo de alimentos. Y un destaque aquí dentro del Ministerio de Salud tenemos un reglamento, un documento que promueve ambientes más saludables. Entonces, el Ministerio conseguimos colocar en práctica la restricción de la venta de los alimentos ultraprocesados, priorizando los in natura, mínimamente procesados y preparaciones culinarias. Sobre la evaluación y monitoreo, entonces, es uno de los puntos que necesitamos perfeccionar nuestras estrategias. Que conseguimos evaluar es evaluar desde el consumo alimentario. Entonces, el Ministerio de Salud va a financiar varios estudios que nos permiten evaluar cómo está el consumo alimentario, que es una evaluación indirecta de la implementación de las guías alimentarias. Y ahí quería destacar esos resultados de la investigación de presupuesto familiar, donde Brasil realizó en 2002, 2008, 2017, mostrando que existe una disminución en la participación de los alimentos in natura y mínimamente procesados en la alimentación de los brasileños, y sí existe un aumento en el consumo de alimentos ultraprocesados, pero es posible ver que en 2002 para 2008 el aumento fue mayor que en 2008 para 2017, mostrando una posible reducción en la velocidad del aumento del consumo de ultraprocesados en el país. Entonces, también es un dato importante que estamos evaluando. Bueno, para terminar, como dije, uno de los grandes retos nuestros sigue siendo intensificar las estrategias de difusión e implementación para que todos los sectores conozcan, toda la población conozca esas informaciones. Fortalecer que la guía sea usada por nutricionistas y también por otros profesionales de salud, de la educación, de la asistencia. Hacer con que esa guía alimentaria, así como guía alimentaria de la población brasileña fue usada como base para formulación de políticas en la educación, que la guía también pueda ser inductor de políticas en la agricultura, en la asistencia, en todos los sectores que de alguna manera pueden aportar para que la población coloque esas recomendaciones en práctica. Necesitamos fortalecer, creo que hay un audio abierto, necesitamos fortalecer la evaluación y el monitoreo de la implementación de las guías en términos de proceso y también en términos de impacto en la salud de la población brasileña. Y el gran reto es hacer con que las guías de verdad sean usadas por otros sectores. Con eso yo termino mi presentación. Muchas gracias, doctora Gisele. En este momento tendremos la presentación de Chile, que será realizada por la señora Andrea Brava. Con la palabra, doctora Andrea.
Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Voy a compartir pantalla y cuando inicie mi presentación voy a cerrar mejor la pantalla porque puede haber algún problema de conexión. Donde se muestra claramente, ¿cierto?, el bajo cumplimiento de las guías. A través de la última encuesta nacional de consumo alimentario se arrojó que solo alrededor de un 86%, casi un 87% de la población, ¿cierto?, requiere cambios en términos de su alimentación. Perdón, voy a bajar, ahí sí. Y solo el 5% de la población cumple, ¿cierto?, con las recomendaciones de las guías alimentarias. Respecto al consumo de frutas, agua, pescado, ¿cierto?, marisco y legumbres, podemos ver que un bajo por ciento de la población cumple con las recomendaciones de las guías alimentarias. Estos son datos arrojados por la Encuesta Nacional de Salud del mismo año, entre el 2016 y 2017. Por ejemplo, en consumo de legumbres, un 24% cumple con la recomendación, solo un 8% cumple con la recomendación en términos de pescados y mariscos, y solo un 28,8% cumple con la recomendación en torno al consumo de agua. Respecto al consumo de sal, en el gráfico del lado izquierdo pueden observar, ¿cierto?, que existe un alto consumo de sal a nivel nacional, por casi el doble de lo que es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Además, Chile, lamentablemente, es uno del país, ¿cierto?, con mayor consumo de bebidas azucaradas a nivel mundial. Respecto a la prevalencia de obesidad, como podemos observar en el gráfico de la imagen al lado izquierdo, los niños menores de 6 años que son atendidos en el sistema público nacional, que es sobre un 80%, casi un 90% diría. Al año 2020 un 12% de ellos presentan obesidad, y como pueden observar, ¿cierto?, la tendencia desde 2005 ha sido en aumento. Y en el gráfico, en la imagen del lado derecho, podemos observar que la prevalencia tiene una marcada territorialidad, ya que la mayor cantidad de niños y niñas menores de 6 años se concentran, ¿cierto?, en la zona sur del país. Respecto a la prevalencia de obesidad en la población mayor de 15 años,
podemos observar que alrededor, ¿cierto?, un 75% de la población presenta malnutrición por exceso, ¿no? El 33,9%, casi un 34% de la población, ¿cierto?, presenta obesidad, y al analizarla según años de estudio cursados, también, ¿cierto?, existe una gradiente importante donde la mayor cantidad de obesos se concentran en la población, en el grupo, ¿cierto?, de población con menor cantidad de años de estudio cursado. Respecto, acá tenemos una guía, una línea de tiempo donde se puede mostrar cómo ha sido la transición de las guías alimentarias en nuestro país. Las primeras guías alimentarias, ¿cierto?, se fueron publicadas al año 97, luego estas fueron actualizadas al año 2005, posteriormente el año 2013 se realizó la última actualización de ellas, se revisó las guías que hoy día tenemos vigentes, y el año 2015 se elaboró la gráfica que acompaña a las actuales guías, es la imagen que pueden ver en la parte inferior. Acá tenemos el año en cual fueron publicadas las actuales guías alimentarias en nuestro país, que fue en base a un estudio realizado por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, las cuales fueron aprobadas por resolución del Ministerio de Salud el mayo del año 2003. Este es un poco el método de elaboración que se utilizó en ese minuto, ¿cierto? Se conformó un equipo técnico entre el Ministerio de Salud y el INTA, se realizó una revisión de literatura, la elaboración preliminar de las guías, posteriormente fueron llevadas a consulta un panel de expertos y comunicadores sociales. Posteriormente esto se realizó un ajuste, se llevó a un proceso de validación a través de grupos focales, tanto en el norte como con representatividad del norte, centro y sur del país. Posteriormente luego se volvió a un panel intersectorial de expertos para volver a realizar ajustes y finalmente se realizó una validación final. Estos son los 11 mensajes que arrojó el estudio mencionado anteriormente. Van desde recomendaciones en torno a balance energético, ¿cierto?, actividad física. Si bien no están incorporados, en el año 2013 no se incorporó como muy bien decía la colega en Argentina, en su guía no hay recomendaciones explícitas en términos del nivel de procesamiento, pero sí hay avances al respecto, como pueden ver, por ejemplo, solo mencionar un ejemplo en torno al mensaje número 11 en relación a las etiquetas de los alimentos y preferir los alimentos que tengan menos grasas, azúcares y sal. Hay también una recomendación en torno al consumo de sal, ¿cierto? Eso. Y este año aún no estaba vigente la ley, no estaba publicada la ley 20.606 de etiquetado, que muy bien mencionó Fabio anteriormente, por lo tanto también eso es una tarea que tenemos pendiente de incorporar. Acá tenemos la resolución exenta del año 2015 que aprueba la gráfica de estos 11 mensajes que representan, ¿cierto? Esto está todo en la página web del Ministerio de Salud. Acá podemos ver un círculo donde representa más bien, tiene relación, ¿cierto?, con las recomendaciones en términos de balance energético. Además, el círculo representa la variedad, ¿cierto?, y la proporcionalidad de consumo de alimentos que deben ser incluidos en una alimentación saludable. En la franja inferior podemos observar la cual representa los alimentos de alta densidad energética y bajo valor nutricional, que la idea está con un fondo negro para que se visualice claramente que el mensaje es evitar su consumo, y en la franja lateral podemos ver cierta imagen que representa la recomendación en relación a la actividad física. En términos de estrategias de implementación y difusión, nosotros a la fecha no contamos con un documento propiamente tal de implementación y difusión, como por ejemplo lo pudimos observar en las guías de Brasil.
Sin embargo, hemos realizado difusión de nuestras guías alimentarias a través de diferentes instancias. Una de ellas, las guías alimentarias están incorporadas en la Política Nacional de Alimentación y Nutrición, la cual tiene un contexto, ¿cierto? Y está basada en relación a mejorar, ¿cierto?, los sistemas alimentarios y los ambientes alimentarios actuales en los cuales se desarrolla la población. El mensaje que está, o lo que se indica acá en esta política es adoptar el contenido de las guías alimentarias o de la CABA, considerando diferentes realidades locales, la producción de alimentos autóctonos y o la disponibilidad de alimentos de acuerdo a la estacionalidad y pertinencia regional y o cultural. Posteriormente podemos ver que hemos realizado, ¿cierto?, elaboración de material informativo dirigido a la población. Se realizó en su momento cuando fueron lanzadas y publicadas estas guías actuales vigentes, que son las del año 2013, capacitación a equipos de salud, tanto a nivel regional como local, es decir, seremis de salud, servicios de salud y equipos de atención primaria. Además, se ha realizado transferencia al intersector, tanto por vía escrita y por vía, a través de capacitaciones a nivel regional y local. Y también nuestras guías alimentarias son las que basan un poco o operacionalizan los aspectos de alimentación saludable en diferentes estrategias de promoción de salud, ¿ya? Y estas estrategias de promoción están dirigidas también a diferentes entornos, tanto entorno laboral, educacional como comunitario. Respecto a las agendas futuras, bueno, hoy día nos encontramos en un proceso de actualización que estamos iniciando hace un par de meses solamente, la cual tiene la intención de recoger esta nueva mirada. La idea es realizar unas nuevas guías alimentarias en base a 3 dimensiones que muy bien, ¿cierto?, se presentaron anteriormente, que una de ellas es la dimensión biológica, que responde más bien a la mirada más individual de las guías alimentarias, ¿cierto?, y que dependen un poco de y que relacionan las recomendaciones en función del impacto en salud de la población. La dimensión social o sociocultural también, que hoy día no contienen nuestras guías alimentarias vigentes, con el propósito de contar con guías o con recomendaciones que puedan recoger la pertinencia cultural de nuestro largo país, también considerando, ¿cierto?, que el proceso de alimentación es una expresión de prácticas poblacionales, es decir, considerar y validar y que quede muy bien reflejado que la alimentación es como una práctica social, ¿cierto?, que muy bien se mencionó en las presentaciones anteriores. También considerar en estas nuevas guías alimentarias la dimensión ambiental a fin de abordar el concepto de nutrición sustentable, y también respondiendo un poco al nivel de procesamientos igual y a nuestra actual regulación, que es la ley de 20.606, o sea, incorporar estas recomendaciones en nuestras nuevas guías alimentarias. Acá tenemos un poco, en forma muy resumida, que esto está en base al informe que está hoy en día, como yo les mencionaba, en desarrollo. Ya se conformó el equipo técnico entre el Ministerio de Salud y el INTA de la Universidad de Chile a través de un estudio que fue encargado por el Ministerio de Salud. Estamos en proceso hoy día de la revisión de literatura en base a estas 3 dimensiones mencionadas anteriormente. Posteriormente se van a hacer un diagnóstico también en base a metodología cualitativa. En función de esto se va a hacer una triangulación, ¿cierto?, y elaboración preliminar de las guías para una posterior validación, después ajustes y una validación final para finalmente obtener, ojalá durante el año 2022, nuestras nuevas guías alimentarias. Aspectos importantes a considerar dentro de este nuevo proceso es que para este nuevo proceso de actualización vamos a incorporar métodos cualitativos en el diagnóstico, es decir, los primeros mensajes preliminares de guía o recomendaciones
van a ser en base a una triangulación tanto de la revisión de literatura como también de métodos cualitativos a través de grupos focales y métodos de observación en diferentes entornos, considerando también ciertos cambios en función de la pandemia a los cuales nos vemos enfrentados hoy en día. Además, se va a incorporar a los pueblos indígenas dentro del proceso también de validación para el rescate de tradiciones alimentarias a nivel nacional, que también es algo que hoy día nuestras actuales guías alimentarias no incorporan. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Levantar la mano que está en el botón de reacciones, que está ahí abajo en su pantalla. Vamos a abrir espacio para 7 a 10 preguntas. Doctora Giselle, por favor, usted tiene la palabra. Hola, ¿acaso alguien quiere hacer alguna pregunta, un comentario en relación a la presentación que Fabio hizo? Argentina Verónica, Andrea de Chile, por favor que lo hagan para hacerlo en el chat o levantar la mano. Sistematizando un poco las preguntas, yo creo que Fabio, podrías hablar de 2 puntos. Una pregunta específica, preguntando de su evaluación, ¿cómo es posible controlar la alimentación saludable en el comercio de alimentos? Si el rotulaje o el etiquetado son suficientes. Yo creo que otro punto que podrías tratar de una manera más sintetizada es como las guías son importantes para este debate de la disminución pueden y deben hacer las políticas. Gracias, Giselle. Yo creo que un punto, empezando por el punto ahí de la guía, de las guías, yo creo que es muy importante porque la guía alimentaria es la recomendación oficial del país en relación a la alimentación saludable. Fue muy útil en varias ocasiones en Argentina, la utilización de la guía como un elemento para indicar que las políticas regulatorias para esa dirección. En la guía de Brasil se indica que las políticas que son necesarias para poder avanzar en la eliminación de esas barreras para que las personas puedan adoptar las recomendaciones de la guía. Bueno, es muy importante llevar en cuenta que la guía, además de ser una guía que sirve para la población directamente, él es un orientador de políticas. Si diseñamos la guía adecuadamente, nuestras políticas estarán de acuerdo y tenemos más poder de exigir que las políticas estén más de acuerdo. Y también pensar siempre en ajustes a las guías que son necesarias para que puedan fortalecer las políticas, porque siempre las políticas tendrán esa posibilidad de estar de acuerdo al guía y las recomendaciones internacionales. En relación a la cuestión de la regulación de productos, además del etiquetado, eso es muy importante porque, como Gabriela comentó, algunos elementos del etiquetado pueden ser verificados con lo que se presenta en el etiquetado. En otros elementos, no. Esto es importante tenerlo claro porque la idea que es el etiquetado frontal, incluso en muchos países empezaron con eso para intentar facilitar la aplicación de otras políticas, pero no necesariamente como es el ejemplo que me gusta usar de las políticas fiscales. No necesitamos ahí dar el etiqueta, para aplicar esa política fiscal de la misma manera.
No es necesario que todos los elementos que sean regulados estén ahí claros o presentados en el etiquetado. Los países tienen cómo verificar de otras maneras los elementos de ese producto y que deben estar regulados mismo que ellos aún no tengan, no hayan informado al consumidor. El gobierno puede exigir más información de lo que va al consumidor en la hora de aplicar las políticas, sean de restricción, de la publicidad o en ambientes, en las escuelas o instituciones, o para la aplicación de impuestos. Esto es muy importante para que se pueda avanzar en algunos países, en algunas políticas que avanzan más rápidos que otras, y eso es posible. Yo sería bueno vincular las cosas porque facilita la verificación, pero no significa que es la única manera de hacerlo. Podemos avanzar si el país tiene la oportunidad de avanzar en otras políticas. Primero, también siempre darle atención a las oportunidades. Sería eso. Gracias, Fabio. Voy a hacer una provocación y para Verónica y Andrea, pero antes de eso quiero responder a la pregunta de la colega de Uruguay, la Jimena, que preguntó en relación a cómo el guía en Brasil hizo la inducción de la alimentación escolar. En Brasil, la alimentación escolar es una acción de la educación, pero ellos usan las guías. El ministerio es reconocido como la entidad oficial que define cuáles son las recomendaciones de alimentación saludable para la población. El programa de alimentación escolar en Brasil es uno de los más antiguos de seguridad alimentaria del país, y después la publicación de nuestro guía en 2014, el FNDE, que es una entidad vinculada al Ministerio de Educación y que hace la gestión del programa de alimentación escolar, ha instituido grupos de trabajo que invitó a varios expertos en el tema, invitó al Ministerio de Salud. Este grupo de trabajo ha trabajado durante un año evaluando los menús de las escuelas para entender lo que era ofrecido, y ahí construyeron ese reglamento, que es una resolución que determina que toda alimentación escolar que es ofrecida allá en los municipios, en las escuelas, sigan esos parámetros. Limita la participación de ultraprocesados, es una exigencia que desde el año pasado está vigente para la implementación. Fue una acción organizada por la propia educación, con la participación del Ministerio de Salud, desde el lanzamiento de la guía. Yo creo que estamos llegando bien próximo del horario del final. Giselle, por favor. Solo para compartir en relación a esa pregunta de Uruguay, vemos que la publicación en artículo científico, especificando la metodología de cómo fueron elaborados las normas del Programa Nacional de Alimentación Escolar basadas en el Guía Alimentario Brasilero. De esta manera, ese artículo será publicado en el TEMATS, que conmemora los 20 años de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición, que es la iniciativa del Ministerio de Salud con el apoyo de la OPS, y ahí vamos a compartir con todos ustedes el tema que será lanzado a futuro, y cuando sea publicado ese artículo lo voy a compartir para que puedan acceder a todas esas informaciones que Giselle ha comentado y las metodologías que serán usadas. Gracias. Gracias, Luisete. Vamos entonces a compartir el reglamento vigente. Yo creo que si Verónica y Andrea, acaso quieran comentar algo, cuáles son los desafíos que ellas han identificado en la difusión de las guías alimentarias en sus países, y también contar un poco de cómo es esa articulación con otros sectores. Hay un micrófono prendido, que por favor lo apaguen. ¿Cuáles son los desafíos para que otras políticas en otros sectores, además de salud,
utilicen las recomendaciones de guías alimentarios en sus países. André y Verónica, ¿acaso quieran hablar un poco? Sería bueno. O si Acá, quieren añadir algo, sería muy bueno que lo hagan. Gracias. acá estamos, Giselle. En el caso de Argentina, la verdad que las guías alimentarias están bastante diseminadas en lo que es el sector educación y en desarrollo social. Lo que nos está faltando es el tema de la calidad alimentaria en programas de asistencia alimentaria, y por eso es importante incorporarlo más que nada en los programas de alimentación escolar. Para nosotros es fundamental, como les decía, el tema de la aprobación del etiquetado frontal de alimentos, porque ahí seguramente vamos a tener como una herramienta muy importante para hacer esta incorporación. Eso por un lado, y por el otro lado, en relación a mesas intersectoriales, estamos viendo de qué manera incorporar una mirada amplia, como decía la compañera chilena. Nos interesa incorporar distintas dimensiones, la social, la antropológica, no solamente la biológica, y la de la sostenibilidad. Así que bueno, vamos a hacer un panel amplio, y nos parece muy importante el establecimiento de los conflictos de interés, así que es algo que vamos a ponerle mucho hincapié para que justamente la guía sea intersectorial, pero con declaración de conflictos de interés. Eso tendría para agregar. Gracias. Andrea? Logrado implementar las guías alimentarias a nivel intersectorial o en otros sectores del Estado. Al igual que en Argentina, en el sector educación existe una implementación de ella, como por ejemplo están los libros de educación que son entregados a todos los estudiantes. Están incorporadas la gráfica, ¿cierto? Y también las recomendaciones para que sean difundidas a nivel nacional. Y también en el sector en educación, también en la institución de JUNAEP, que son los encargados, entre otras de cosas, del programa de alimentación escolar a nivel nacional. También sus minutas, ¿cierto?, están basadas en las recomendaciones de las guías alimentarias actuales. Y además, cumplen con la regulación actual en el ámbito escolar, que es la actual 20.606, en la cual indica que no es posible entregar ni vender, ¿cierto?, ni regalar alimentos que contengan el sello alto en al interior de los establecimientos educacionales. Eso también está incorporado. Si bien hoy día no es parte de las guías alimentarias vigentes, que son las del 2013 que les acabo de mostrar, esto va a ser incorporado en este nuevo proceso de actualización. Eso, y bueno, y yo creo que a nivel nacional, respecto a un desafío importante para este nuevo proceso, para nuestras futuras guías alimentarias, la difusión, pero la difusión de una forma sistemática. Creo que ahí tenemos que poner bastante énfasis de forma de implementar. Yo creo que hay que llegar a lograr una difusión a nivel de comunicación masiva, como también a nivel local, pero de una forma más sistemática. Obrigada, Andrea. Pues gracias, Andrea. Yo creo que sí, en Brasil el hecho es que tenemos este desafío en hacer lo que es de hecho, que sea conocido, que las personas conozcan las recomendaciones. Y también que la guía pueda hacer la inducción no solo de productos saludables, pero para proteger a la población del consumo de alimentos ultraprocesados. No tenemos ninguna pregunta, no hay ninguna persona inscrita. Caso alguien quiera hacer alguna pregunta o comentario, aún tenemos algunos minutos. Les solicito que levante la mano, caso lo quieran hacer. Si no, voy a pasar los puntos finales para que conversemos y mañana volvemos con los trabajos. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién es? Andrea. Sí, me quedó un detalle Sí. en términos de la difusión y de la bajada a la población, como tú muy bien lo mencionas. Yo creo que por eso también es tan importante hacer o elaborar guías alimentarias con pertinencia territorial, para que la población la sientan como parte y hagan sentido del mensaje y de la recomendación.
también ahí nosotros tenemos un énfasis importante que queremos dar en este nuevo proceso. Por eso también dentro de los grupos de validación estamos incorporando a los grupos de población indígena, y no solamente, y también viéndolo por territorialidad. Nosotros tenemos un país largo, con diferente representatividad nacional, y tenemos costa, tenemos cordillera, y queremos tener toda esa representatividad en las nuevas guías alimentarias. Solo eso agregar. Gracias. Muy bueno saber que tanto Chile como Argentina están en procesos de revisión de sus guías alimentarias y pueden contar con nosotros dentro de lo que sea posible, obviamente. Quiero informarles a los países que están acá, que aún no conforman la red de guías alimentarias, que la participación es voluntaria, con representantes de los ministerios de salud de los países. Y para la adhesión es algo muy sencillo. Solo un comunicado del Ministerio de Salud del país para la asesoría del Ministerio de Salud acá en Brasil. Ahí vamos a colocar la página web en el chat. Puede ser por el correo electrónico, manifestando el interés de participar en la red. Identificamos la manifestación de Guinea Ecuatorial, de la participación. Este es el camino. Y ahí lo paso para otros países también que están aquí, que les gustaría de conformar esta red. Me gustaría de hacer la clausura y vamos a seguir mañana. Bueno, mañana tenemos un lanzamiento de un primer producto de la red, que fue un producto que elaboramos en 2018 con la participación de todos los países. También vamos a disponibilizar la versión en inglés de lo que el guía alimentario del niño brasilero con menos de 2 años. Y mañana vamos a tener la presentación de los países de Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y Canadá, que hoy no pudo estar presente. Y después de este debate, de esta discusión, la idea es que se pueda, bueno, los países que conforman la red puedan reunirse para establecer un plan de acción para esos próximos 4 años en cómo podríamos fortalecernos como países en el tema de los guías alimentarios. Les agradezco la participación de todos. Les agradezco a todos por las discusiones y aportes. Nos vemos mañana a las 10 en el horario de Brasilia con esta programación. Muchas gracias y hasta mañana. Senhoras e senhores, muito obrigado. Até amanhã. Señoras y señores, muchas gracias y hasta mañana.